Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en estos webinars que nuestra firma prepara mes con mes para efectos de darles a conocer pues temas de actualidad en algunos casos y en este en particular es un tema que consideramos oportuno eh, platicar y compartírselo con ustedes y que tiene que ver con aquellos aspectos a considerar al cierre del ejercicio. Eh, Como verán, pues estamos a casi terminar el ejercicio, estamos en octubre, prácticamente lo estamos cerrando y quedan un par de meses en los cuales nos parece conveniente, reitero, compartirles estos pequeños recordatorios, en algunos casos tips, para que puedan aplicarlos en esto que resta del ejercicio y puedan considerarlos al momento de realizar pues, sus cálculos fiscales. En esta ocasión estaremos dándole la charla mi socio Jaime Morelos y un servidor, Sergio Flores. Y bueno, la idea simplemente de la presentación no es entrar tanto a detalle en algunos temas, ya que, híjole, cada tema pudiera dar en algunos casos, pues casi una plática particular. Lo que se pretende es darles como algún sesgo general, un recordatorio, una luz, para que simplemente lo consideren o en su caso, si ya llegan a tener alguna duda más particular, pues conocen nuestros datos de contacto, pueden contactar a cualquiera de los socios de Copperwolf con el que tuvieron algún acercamiento para poder ahora sí que tener una retroalimentación más profunda de ese tema en particular, ¿no? Bueno, pues ahora sí que empezamos. El tema, la presentación es algo extensa y bueno, pues vamos dándole a la siguiente lámina, por favor. Diego, si me permites, antes de entrar en materia, pues bueno, creo que también alguna recomendación por eso que acabas de comentar, de que hay temas que dan para una plática como tal. Pues, hay que recordarles que les llega una encuesta y que pueden estarnos sugiriendo temas también para los siguientes webinars, ¿no? Entonces también que pueden ahondar en este. Y también como preámbulo, pues bueno, el saber que normalmente en estas fechas, la plática, característica que teníamos pues, era de reformas fiscales, ¿no? Y que a pesar de que en estas semanas, días pasados, ya se aprobó ley de ingresos, ley general de derechos, pues prácticamente reformas a las disposiciones fiscales, pues no hay, ¿no? Entonces, haremos una plática, la siguiente plática, el siguiente webinar, trataremos de abordar algunos de los temas más relevantes, pero pues bueno, no hay tanto que comentar al respecto, ¿no? De acuerdo, mi estimado Jimmy, muy acertado. Y bueno, cuando hablamos del tema de la declaración anual, creo que siempre es importante recordar cuáles son las fechas o las épocas para presentación de la misma. Y si hablamos de un ejercicio, digamos, regular, pues hay que recordar que tenemos 3 meses terminado el ejercicio para poderlo presentar. Normalmente o regularmente las compañías lo andan presentando en marzo, sin embargo, recordemos que es factible presentarlo desde enero, febrero, y bueno, como fecha límite, reitero, tenemos hasta marzo. También recordar que existen algunas situaciones particulares en los cuales pueden darse casos en los que el ejercicio regular de alguna persona moral termina anticipadamente y no sea conforme al calendario regular, que es el 31 de diciembre, sino que pueden darse anticipadamente la terminación del ejercicio, ya sea por una fusión o alguna escisión, o inclusive en algunos casos una liquidación. Entonces, la liquidación inclusive tiene un tratamiento particular, pero vamos hablando de lo que sí es una escisión, una escindida, una fusionada que prácticamente desaparecen. Bueno, pues ellas tendrán 3 meses siguientes a la fecha en que termine su ejercicio fiscal. Supongamos que termina el 31 de agosto, que es la fecha en que se fusionan, pues tendrán 3 meses siguientes para presentar su declaración anual. Entonces, nada más es algo que hay que tomar en consideración. En el caso del ejercicio de liquidación, ya tiene muchos años en los cuales se tiene que presentar a más tardar el 17 de mes de enero del año siguiente. Eh, digamos que se hacen como cortes anteriormente, bueno, actualmente si duran muchos años la liquidación, pues digamos que son como cortes o como pagos provisionales grandotes en los cuales hay que considerar anualmente
de enero a diciembre y, digamos, este ejercicio cortado, este pago promocional, si vamos llamándolo grandote, y el cual se tiene que presentar más tarde el 17 de enero del año siguiente. Ya la última declaración, que ya sería la declaración del ejercicio de liquidación, esa donde liquidamos la totalidad del activo, pues esa sí tendríamos que estarla presentando dentro del mes siguiente a la fecha en que ahora sí terminemos por completo lo que es la liquidación de la sociedad. Adelante. Y bueno, también aprovecho este espacio para comentarles que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pongan en el chat y en alguna oportunidad que tengamos durante la plática, pues estaremos respondiendo todas las preguntas que tengan. Bueno, ¿qué debemos de tomar en consideración para el armado o el prellenado de la declaración anual? Simplemente aquí lo listamos dentro de la lámina. Hay alguna información que inclusive, digamos, ya está precargada, ya está prellenada con las operaciones que vamos realizando día con día, como en el caso de las nóminas, ustedes sabrán, ya con todo el tema de los FDIs, que utilizamos, ya sea de nóminas, ya sea de ingresos, o cualquier otro tipo de CFDI que estemos emitiendo, pues toda esta información se va precargando dentro de la información de la propia empresa y eso nos ayuda, digamos, a considerarla dentro del cálculo, o nos lo facilita para considerarlo dentro del cálculo anual. No obstante ello, siempre pues, se recomienda el tener una doble revisión por parte de nosotros para efectos de verificar que efectivamente lo que esté precargado coincida precisamente con lo que nosotros estamos considerando para el cálculo de la declaración anual. ¿Qué más debemos de considerar? Por la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, como bien sabrán, pues hay algunas partidas, hay algunos conceptos que debemos de considerar para el armado, como es el caso de la conciliación, por ejemplo, fiscal. Hay partidas que tienen repercusiones en el año subsecuente, en este caso 2023, pues tenemos partidas que probablemente nos afecten, que vienen del 2022. Bueno, pues hay que tomarlas en consideración. Declaraciones de retenciones de ISR, declaraciones de pago de dividendo. Como bien saben, pues tenemos algunos años con la obligación de emitir lo que son los CFDIs cuando hacemos pagos. Perdón, estoy viendo por ahí dentro de los comentarios que no se escucha. No sé si sea el caso particular de una persona o si escuchen. Bueno, veo que sí se escuchan, ¿no? La mayoría están escuchando. Muchas gracias por aclararlo. Entonces, creo que es un caso particular. Bueno, entonces, como les decía, hay algunos CFDIs que se tienen que hacer como el de los dividendos, los cuales tenemos que emitir cuando hagamos el pago de los mismos. Esta información también debemos de considerarla para el llenado de la declaración anual. Tenemos un apartado particular, un apartado especial, el cual pues debe de coincidir lo que manifestamos ahí con estos FDIs que estemos emitiendo para los accionistas de la empresa. Hay que considerar también los FDIs de ingresos y de egresos. Ya lo comentará más adelante, en la lámina más adelante, Jimmy. Hay revisiones por parte de la autoridad en base a este tipo de conceptos, los cuales en ocasiones hay discrepancias. Bueno, de antemano hay que trabajar para efectos de tratar de equilibrar o revisar que efectivamente lo que tenemos en los FDI de ingresos sea lo que estemos considerando en tanto en los pagos provisionales como la declaración anual. Y si hay conceptos que los va a ver que no están, digamos que difieren, pues hay que tenerlos plenamente identificados para en el eventual caso que nos llegue este tipo de revisiones, poder tener la justificación y aclaración a la autoridad fiscal. Los pagos provisionales, también tenemos muchos años en los cuales los pagos provisionales automáticamente se precargan en la declaración anual. Si también en el caso eventual hayamos omitido algún ingreso en algún mes, pues como bien saben, tenemos que presentar un pago provisional complementario para efectos de que ese impuesto uno lo reconozca a nivel anual, tanto el impuesto que lleguemos a pagar en esa complementaria como el propio ingreso, ¿no? Le damos adelante, por favor, Ana. El ISR retenido también es lo mismo. Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores
También tenemos ya unos 2, 3 años donde las pérdidas que se declaran en un ejercicio automáticamente se van jalando a los ejercicios subsecuentes. Inclusive en algunos años nos hicieron desafortunadamente la mala jugada de que algunas pérdidas no estaban manifestadas o no se jalaban correctamente la declaración al donde queríamos aplicarla o simplemente donde se quería manifestar. Y pues desafortunadamente, lo digo desafortunadamente porque que se tenía que presentar una declaración complementaria, lo digo desafortunadamente porque, pues como bien saben, cuando presentamos una declaración complementaria, lo que provoca es que se reactiven las facultades de comprobación de parte de la autoridad fiscal y revivamos estos famosos 5 años, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en consideración, hay que presentar las declaraciones o hay que fijarnos muy bien en estos detalles, porque si no, pues provocaría que estemos presentando declaraciones complementarias y abriendo ejercicios nuevamente. Los estímulos fiscales también es un concepto a considerar y tomarlo ahora sí que para el cálculo anual, el impuesto acreditable pagado en el extranjero y bueno, también lo que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, muchas veces también ya es un dato que se jala automáticamente a los FDIs y que también vamos ahí manejando o llevando el control si es que se pagó la totalidad de la PTU en ejercicio y en su caso si esa PTU que no se pagó en ese ejercicio en particular, pues se acumula para el ejercicio siguiente, ¿no? Digo, son algunos conceptos meramente que consideramos, sin embargo, no quiere decir que son los únicos, puede haber otros adicionales, pero bueno, en este caso en particular, consideramos que son los que tienen una repercusión más importante, ¿no? Sí, si me permites, Sergio, para complementar esta lámina, y lo que estamos haciendo mención, y creo que necesitamos precisarlo, es conceptos que nosotros estamos recomendando que se validen o que se concilien previo a lo que venga de la declaración anual, ¿no? Porque creo que lo hemos vivido los últimos años desde que la información viene precargada, se ha vuelto un dolor de cabeza el poder tener que ajustar las diferencias que existen, ¿no? Ya sea o cancelando CFDIs, o teniendo que presentar declaraciones de pagos por provisiones complementarias, porque para efecto de la autoridad la plataforma nunca falla y lo que nosotros vivimos o nos toca vivir es que siempre fallan, ¿no? O sea, por más previsiones que queremos tomar o que si estas cuadres o estas conciliaciones lo hacemos hasta que estamos ya 15 de marzo, pues probablemente el tiempo no nos dé si es que detectamos algún error en algún pago provisional y hoy en día donde los ingresos o los datos se vienen jalando mes con mes, pues hay ocasiones en las cuales no solamente de que presento el pago provisional complementario de marzo, tengo que llevarme el de marzo, luego el de abril y luego los subsecuentes y no puedo presentar el del mes siguiente mientras no me reconozca las modificaciones que hice en el pago previo, ¿no? Entonces, y otro punto es que no con esto estamos señalando que toda esta información ya viene prellenada en la declaración. Algunos conceptos o la mayoría de los que mencionó Sergio sí ya vienen precargados, algunos otros no, pero que nosotros sí consideramos que son de esos elementos o de esos conceptos que tendríamos que estar revisando previo a la presentación de la declaración anual, ¿no? Ahora, continuando, y ya lo adelantaba Sergio, pues hoy en día la autoridad dentro de sus facultades de gestión ha sido muy común el que nos lleguen las cartas de invitación eh, tratando de cruzar, o más bien que nos hacen de nuestro conocimiento discrepancias en cuanto a estos tres tipos de comprobantes, ¿no? Que tenemos discrepancia con los ingresos timbrados o con los ingresos de los FDIs, con los ingresos de la declaración anual. Igual egresos y el tema de nóminas también, o por diferencias en el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores. Es de llamar la atención, yo no sé si en todo a nivel república se ha sido, pero aquí en Jalisco sí se nos ha dado, y más en las administraciones de la zona metropolitana, donde ya estas cartas de invitación que en algún momento las hacía llegar el área de recaudación, ya tenemos conocimiento de varias de ellas que lo está haciendo directamente auditoría, ¿no? Entonces, creo que sí es importante el generar un proceso dentro de del, del proceso contable, vale la redundancia, para estar de manera recurrente esas conciliaciones entre los FDIs emitidos, recibidos y lo que la propia plataforma tiene,
y los registros contables que nos sirven de base para la presentación de la declaración anual. Entonces, recordarles estos tres tipos de ingresos, hacer esas amarres, estas conciliaciones. Le damos a la siguiente, Ana, por favor. Otra tema que consideramos importante, si bien es cierto que estos métodos de pago ya vienen de años atrás, creo que también vuelve a tomar relevancia y precisamente siguiendo con el comentario de la lámina anterior, ¿no? Hablamos de CFDI de ingresos, CFDI de egresos, pero también están llegando las cartas de invitación y en ocasiones hasta al mes siguiente, ni siquiera es de que, oye, me están mandando una carta de invitación del año pasado, o sea, casi del mes inmediato posterior a la fecha en que he presentado el pago, con diferencias de IVA. ¿Y qué es en qué se está basando el sistema? Porque hay que hacer también un pequeño paréntesis, un recordatorio. Hoy en día las revisiones se programan en base al sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al sistema se le da una instrucción, oye, revísame la suma de los importes o la suma del IVA que me da con todos los comprobantes fiscales de ingreso que se han emitido con pago en una sola exhibición y compáralo contra el monto asentado en el renglón de IVA trasladado cobrado. Oye, ¿no coincide? Se genera en automático una carta de invitación para que expliquemos el por qué hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, de ahí una de las partes importantes del por qué debemos tener mucho cuidado en estos conceptos del método de pago del cual se están asentando en los CFDI, ¿no? O sea, PUE, recordar cuándo se debe de asentar PUE en el comprobante fiscal, cuando el pago total se hace en una sola exhibición, en el momento de la expedición o previo a la expedición del comprobante fiscal digital. En esos casos es de los que hay que tener marcado PUE. Mediante reglas nos dan la facilidad de que si no está pagado al momento, puede quedar pagado a más tardar el día último del mes y con eso puedo dejar como método de pago PUE sin tener que cancelarlo. Pero ¿qué pasa si no queda pagado? Si no queda pagado, pues lo que tendríamos que estar haciendo es cancelar ese comprobante fiscal en el cual asentamos como método de pago una sola exhibición y cambiarlo por un pago parcial o diferido, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tener cuidado. Obviamente, ya aquí lo ponemos en la lámina. El PPD lo usamos en el momento que expedimos el CFDI y que en ese momento no está realizado el pago o que ya sé que ese pago se va a pagar en más de una exhibición o en parcialidades, ¿no? Entonces, ahí es donde emitimos este comprobante fiscal con este método de pago. Y otro punto también muy relevante, desde el año pasado se adicionó dentro de los requisitos de los comprobantes fiscales digitales, bueno, de la emisión de los comprobantes, los requisitos de los comprobantes, la emisión del complemento de pago. Entonces, anteriormente, pues oye, el complemento de pago, pues en su momento será para cuadrar IVA, pues hoy en día ya la disposición legal nos establece que para que un comprobante fiscal reúna requisitos, pues está también el complemento o los complementos a los cuales se hace acreedor ese CFDI, ¿no? Recordar que no solamente existe el complemento de pago, ¿no? O sea, hay alrededor de 25 complementos, entonces hay que estar al pendiente de que si mi comprobante fiscal digital se le debe de adjuntar algún complemento, pues este complemento lo contenga, ¿no? Le damos a la siguiente, Ana Rosa, por favor. Ahora, recordar, y bueno, y aquí es regresar a las bases, ¿no? O sea, nosotros todos o la mayoría de los que estamos aquí presentes somos contadores y bueno, lo primero que hay que regresar es a nuestra Biblia, tenemos dos, lo que son las normas de información financiera y nuestro prontuario fiscal, que son los libros que más consultamos, pero bueno, hay que recordar esta parte de que, y llevándolo a la parte fiscal, pues bueno, ¿qué es lo que las deducciones pues tendrán que estar debidamente registradas en contabilidad y no solamente las deducciones, ¿no? O sea, hablamos de todos los registros contables deberían de estar registrados y pues aquí simplemente como referencia pues les hacemos el recordatorio de lo que hace mención la NIF A1, que es lo que hace referencia a la contabilidad financiera, y ya que dice que es la técnica para el registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad produciendo información financiera que es cuantitativa, útil y descriptiva, y el objeto principal es ser útil en la toma de decisiones.
y permite evaluar el desempeño de la entidad y da elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro. Entonces, eso es lo que la propia NIF A1 nos da como definición de lo que es la contabilidad financiera, y que si lo llevamos a temas fiscales, le damos a la siguiente, Ana Rosa, por favor, y ahora sí, el propio Código Fiscal de la Federación nos establece qué debemos de entender por contabilidad, ¿no? O sea, la ENIFA 1 nos habla de una contabilidad financiera, y no necesariamente esa contabilidad financiera que nos define la ENIFA 1 es lo que nos establecen las propias disposiciones fiscales que entiende o que define como contabilidad, ¿no? Porque el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos señala que las personas que, de acuerdo a las autoridades fiscales, estén obligados a llevar contabilidad, estarán lo siguiente, y nos define como contabilidad que se integra por libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios, métodos de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y su respectivo registro, además de documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda documentación e información relacionada con el cumplimiento de los deberes fiscales. Entonces, como pueden ver, el concepto, la definición que da Código Fiscal de contabilidad es mucho más amplio que lo que la propia NIFA 1 nos establece, o que nosotros conocemos o debemos de conocer como contabilidad financiera. Y a pesar de que nos hace mención de un gran número de documentos o de situaciones que las cuales la autoridad va a considerar como contabilidad, pues no se olvida del clásico resumidero, ¿no? Así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento. O sea, aunque no lo mencioné, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de disposiciones fiscales, pues formará parte de la contabilidad, ¿no? Bueno, aprovecho para hacer un par de preguntas que nos ponen aquí en el chat. Clara Salomé comenta: duda, un ejemplo, si presento complementaria del mes de febrero, ¿tengo que presentar también de todos los meses o basta con ese mes para que se actualice en la anual? Aquí en este caso, Clara, en particular, efectivamente sí se tienen que presentar las declaraciones complementarias de los meses subsecuentes para efectos de que la información se vaya actualizando y los ingresos se vayan acumulando y reconociendo los meses subsecuentes, y eventualmente también la declaración anual se reconozca. Entonces sí se tiene que presentar. Desafortunadamente fue el mes de febrero, hubiera sido el último mes y no hubiera habido tanto problema, ¿verdad? Pero bueno. María Isabel Carballo dice: en el caso personal de mi empresa, hasta la fecha todo he ido checando bien mes con mes, por lo que deduzco que así será a fin de año. Bueno, no está muy específica la pregunta, me supongo que tendrá que ser en pagos provisionales O no sé si nos está presumiendo. aprobar. Pero Pero bueno, yo ni así cantaría victoria, ¿eh? exacto, porque de repente la autoridad en estas facultades de gestión que comenta Jaime, de repente te saca algunas diferencias que no saben ni de dónde llegaron, ¿no? No, te lo pongo así sencillo, Sergio. O sea, hemos tenido casos con clientes en los cuales tienen presentado correctamente su pago provisional de un mes, y al momento que quieren presentarle el mes siguiente, resulta ser que no tienen acumulados los del mes inmediato anterior, sino los del mes previo, ¿no? Entonces, por ello que, qué bueno que sí que a Isabel le han venido coincidiendo los FDIs con lo presentado en la declaración anual. Esto, como bien comentas, puede ser casuístico, ¿no? O sea, en todas aquellas empresas en las cuales, oye, no tengo casos especiales de acumulación o de deducción, pues sí, tendría que estarme coincidiendo a la perfección la facturación con los ingresos que me correspondan, ¿no? Pero si tengo algunas situaciones especiales donde no necesariamente la emisión del comprobante fiscal debe de corresponder con la acumulación del ingreso, pues entonces ahí empezamos con las discrepancias. Y lo importante pues es tenerlas plenamente identificadas, ¿no? Es mejor tenerlas identificadas en el momento en que se llevan a cabo, y no un año o 2 años después, ¿no? De acuerdo. Y bueno, el plazo para conservar la contabilidad, todo lo que ya les mencionó Jaime de lo que se considera contabilidad para efectos fiscales, nos lo señala el código que deben de conservarse 5 años a partir de la fecha en que se presentó la declaración o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas.
No obstante ello, hay que considerar que si se presenta alguna complementaria, una declaración complementaria, como ya lo decíamos al inicio, se reactivan estos famosos 5 años. Por lo tanto, sí hay que tener su precaución, su cuidado. No son simplemente 5 años, hay que tomar en consideración esto, o en su caso, como lo vamos a ver más adelante, en algunas ocasiones podemos tener por ahí pérdidas fiscales que pueden ser de 8 años atrás. Eh, la autoridad probablemente nos pueda pedir, en algunos casos, si es que llega una revisión en el ejercicio en el cual la estamos aplicando, imaginemos, la aplicamos en 2023, ahorita aplicamos una pérdida que se generó hace 8 años atrás, bueno, nos van a pedir información del año en el cual se originó la pérdida. No significa que ese año tenga la posibilidad, si es que ya ha computado los 5 años del año origen, no significa que nos vayan a poder liquidar o determinar una diferencia, pero sí de que, eh, de que en el año en que estamos aplicando la pérdida, si es que detectan algunas anomalías en ese, sí hay que tener cuidado con estos famosos 5 años. Y bueno, toda esa contabilidad hay que conservarla, la que mencionó Jimmy, y aparte de ello, hay que considerar para todo lo que es el periodo de vida de la persona moral, lo que son las actas constitutivas en los contratos de AMPE en caso que apliquen, actas en los que conste aumento o disminución de capital social, esto para el tema de las UCAS, si es que utilizamos también, de repente hacemos reembolsos de capital en ejercicios subsecuentes, o 10 o 12 años posteriormente, bueno, nos van a pedir, pues ahora sí que el soporte de eso, y bueno, hay que tenerlo, ¿no? Lo que es fusión o escisión, las constancias que emitan o reciban las personas morales, así como las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio de las contribuciones federales. Reitero, todo esto deberá de conservarse durante todo el periodo que dure la vida de la sociedad. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, esta lana tiene que ver con lo que ya les comentaba. Hablando de las pérdidas que aplicamos de ejercicios anteriores, reitero, hay que conservar lo que es esta información hasta al menos pues, del ejercicio inclusive que lo aplicamos pues 5 años adelante, o sea, estamos hablando de que se nos puede ir casi si es que no presentamos una complementaria a lo mejor hasta 15 años, si es de esta manera. Y también hay que conservarlo, lo que es la distribución o pago de dividendos, cuando reduzcamos capital o lo reembolsamos, toda esa información hay que conservarla. Y aquí también viene algo muy interesante que me parece que muchos de repente pasan de largo. Cuando recibimos préstamos, dice, o se reciben cantidades por concepto de préstamos, ya sea otorgado o recibido, independientemente del tipo de contrato utilizado, los contribuyentes deberán proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal o la documentación comprobatoria del préstamo, independientemente del ejercicio en que se haya originado la pérdida del préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Porque de repente hemos escuchado algunos, digamos, medio planeaciones donde dicen, no, pues tú hazte un contrato de préstamo de que estás recibiendo de hace 12 años, ¿no? Bueno, esta disposición del Código Fiscal, pues ya tiene, es una reforma, me parece ya de unos 10 años, cuando menos, en donde lo que nos señaló prácticamente es de que si tú estás recibiendo un préstamo en este momento o estás cobrando un préstamo en este momento, bueno, tienes que demostrarme, si es que te llega una revisión de parte de la autoridad, el origen de ese préstamo que tú diste en su momento para efectos de demostrar que en este momento lo estás cobrando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado si es que recibimos un préstamo, hay que cuidar el origen del año y el origen de cuando dimos ese préstamo, ¿no? Hay que cuidar lo que es ahora sí que los estados de cuenta bancarios, la ficha de la transferencia, hay que tener el contrato de préstamo, es decir, todos los elementos que nos ayuden en determinado momento a demostrar que efectivamente sí di ese préstamo y que en este momento simplemente lo estoy cobrando. Adelante. Algunas de las consideraciones o recomendaciones que nos parece adecuados hacerles, pues bueno, en primera instancia, el realizar por lo menos un precierre tanto contable como fiscal, ¿no? Que nos va a permitir
dar una revisión o una visión al comportamiento fiscal y financiero antes del cierre, que nos sirva para analizar algunos saldos antiguos, algunas correcciones o posibles opciones de que podamos hacer para optimizar la carga fiscal antes del cierre del ejercicio y no estarlo haciendo hasta el mes de diciembre, ¿no? O sea, ahorita todavía estamos terminando octubre, principios de noviembre, creo que es el momento indicado, a lo mejor ya vamos un poquito tarde, pero creo que sí es, por lo menos sí estamos todavía a tiempo para poder hacer este precierre para darnos estos días, esta idea. ¿Qué más nos sirve? ¿No? Este precierre también nos sirve para evaluar la posibilidad de la presentación de la declaración anual de ejercicio, ya sea para aprovechar un posible saldo a favor o una reducción del coeficiente de utilidad. Entonces también para eso nos puede servir y ver qué tanto nos apresuramos en la presentación. Como bien comentaba Sergio, la temporalidad para presentar la declaración, en el caso de personas morales, de un ejercicio regular, pues está dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio. Y si hacemos una revisión de los últimos años de cómo ha estado la autoridad liberando los sistemas o las aplicaciones para poder presentar la declaración, pues prácticamente a los días últimos del año o a principios de la primera semana del año está liberando el aplicativo. ¿Qué es lo que sí nos ha pasado? Pues obviamente libera una primera versión del aplicativo que conforme lo vas revisando, le vas detectando una serie de inconsistencias o de errores y que en ocasiones hay que estar esperando a que la propia autoridad pueda subsanar esos errores, ¿no? Que también vale la pena pues, analizar todos los saldos a favor que se tienen, ver la posibilidad, en su caso, de compensarlos, si es que se puede compensar. Hay que recordar que se eliminó la compensación universal, pero sin embargo sigue vigente la compensación de saldos a favor bajo el mismo concepto, o en su caso, solicitar la devolución antes de que estos saldos a favor prescriban, ¿no? Al igual como mencionamos, el plazo de prescripción para poder solicitar el saldos a favor, igual también es de 5 años, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en dado caso que ya durante nuestro ejercicio hubiésemos solicitado alguna devolución o realizado alguna compensación, pues también revisar los efectos que esto conlleva en los registros contables, ¿no? Que estén debidamente actualizadas y debidamente registrados tanto la actualización como la aplicación de los saldos a favor correspondientes. Entonces, vamos a la siguiente. De acuerdo. Y bueno, ahorita que estamos en el segundo semestre, aunque ya está prácticamente estamos en los últimos meses, de cualquier forma no deja de ser oportuno recordarles y comentarles que a partir del segundo semestre tenemos la posibilidad de disminuir lo que es los pagos provisionales. Para aquellos que no están muy enterados, simplemente el procedimiento que se hace es que estimamos, o sea, hace un proyectado en base a los ingresos que vamos a tener, coeficiente de utilidad, y ver cuánto va a ser los pagos provisionales que vamos a enterar versus el ingreso, o versus la utilidad y el impuesto que se va a generar al cierre del ejercicio. Si estimamos que al final del ejercicio los pagos provisionales van a ser mayores que lo que es el impuesto que se causará, bueno, tenemos la posibilidad de solicitar una disminución a los pagos provisionales. Y esto lo podemos hacer durante cualquiera de los meses del segundo semestre. ¿Cuándo se presenta? Se presenta un mes antes de la fecha en la que se debe efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. Entonces, no es tarde, hay que hacer esas proyecciones para ver cómo vamos a cerrar y si, reitero, si es prudente, podemos solicitar una disminución para no terminar pagando más de lo que debemos, y porque ya sabemos que si se genera un saldo a favor, pues ya conocemos el martirio que es ir o a solicitarlo en devolución o pues en su caso compensarlo si es que podemos compensarlo, ¿no? También analizar y evaluar en base a estas proyecciones que normalmente hacemos y recomendamos, cuál va a ser el coeficiente de utilidad que se aplicará en el ejercicio siguiente eh, para efecto de ver si es acorde o no con lo que regularmente manejamos y ver si derivado de ese cálculo, de esa proyección, no es acorde o no es real con la naturaleza o la operación de la empresa, porque puede haber operaciones extraordinarias que impliquen que la utilidad y el propio coeficiente se nos dispare o se nos vaya a disparar para el siguiente año. Bueno, pues vamos viendo qué se puede hacer
para efecto de reducirlo a lo que es la realidad de la operación de la compañía, ¿no? Y de esta manera poder, en cierta medida, pues, por controlarlo antes de ya presentar la declaración anual y sea, o de cruzar al siguiente año y sea demasiado tarde. Hay que también darle una revisadita a lo que son las pérdidas fiscales por amortizar. De repente se nos va los años y si tenemos una pérdida por ahí que está por caducar, recordemos que son 10 años los que podemos disminuir las pérdidas fiscales. Hay que ver si las podemos aprovechar. Ahora sí que como recetas prácticas y fáciles, muchas veces o hay de dos, o aumentas ingresos para aprovechar para generar una utilidad mayor y aprovechar la pérdida, o disminuyes deducciones, ¿no? Y algunas de esas, pues es disminuyendo las tasas de depreciación. Son algunas de los conceptos rápidos que normalmente recomendamos para poder hacer esto. Y bueno, nada más hay que tenerlo presente y también, ojo con lo que hagan en este sentido, también fuera de estos conceptos que estamos mencionando, porque hay los famosos reportables. De repente también hay uno por ahí que dice que si haces alguna operación precisamente para aprovechar pérdidas que están por caducar, pues tienes que presentar ahora sí que el reportable, ¿no? Nada más hay que analizar caso por caso para efectos de no caer en un tema así. Eh, Antes de seguir, creo que hay una pregunta que igual la vamos a ir resolviendo, creo que es pertinente irla resolviendo. Dice, oye, Daniel Gurrola nos pregunta, cuando decide la compañía destruir su contabilidad de ejercicios anteriores, considerando los aspectos que ya comentan, ¿debe contar con algún aviso ante la autoridad? Y en caso de estar obligado el aviso, ¿cuánto tiempo se debe conservar tal aviso? No, yo no conozco, no tengo conocimiento de algún aviso que tenga que presentar la autoridad en la cual esté informando que voy a destruir la contabilidad. Digo, como lo comentamos hace un momento, lo que la ley me prevé es qué tiempo debo de mantener la contabilidad y en qué casos especiales no aplica la regla general de los 5 años, ¿no? La autoridad, ¿qué es lo que va a pasar? Así no existe, pero así existiera el aviso, si me están ejerciendo facultades de comprobación y me van a revisar algún ejercicio en los cuales deba de tener cierta documentación soporte, y no la tengo, pues entonces tendré que asumir las consecuencias por no tener la documentación soporte, ¿no? Pero al día de hoy no hay, lo vamos a ver más adelante. Para lo que sí hay es avisos para tema de destrucción de inventarios, no para tema de destrucción de contabilidad. También nos hacen otra pregunta, mi Jaime, dice, ¿hay algún requisito para hacer un cambio de tasa de depreciación? Pues cuando haces la primera, no. Pero ya cuando hablamos de una segunda, según a lo que recuerdo, pues tienes que esperarte 5 años para hacer un segundo cambio de tasa, ¿no? Entonces nada más sí hay que considerar eso. Sí, sí, el aviso va si lo pretendo hacer antes de transcurrido el tiempo. Si no, si transcurre el tiempo, no tendré que presentar ningún aviso. Pues continuamos. ¿Qué más de las recomendaciones que les hacemos? Pues bueno, efectuar un análisis que permita identificar riesgos con proveedores de bienes y servicios. O la recomendación pues va muy enfocada al tema de la revisión de las famosas listas grises y listas negras, ¿no? O sea, de que no nos vaya a salir por ahí algún proveedor que ya esté publicado en las listas negras y que me vaya a generar un problema el día de mañana, ¿no? Si bien es cierto, han venido a la baja, ustedes recordarán, años anteriores, cada 3 semanas se estaban publicando listas con 40, 50 contribuyentes. Hoy en día cada vez es menos esta publicación de listas. Esto no significa que ya no haya, o sea, sigue habiendo. Entonces hay que tener debidamente documentada y comprobado a los proveedores, ¿no? El siguiente punto pues va muy relacionado, cerciorarse que los proveedores cuenten con activos, infraestructura, personal y capacidad económica, porque hay que recordar que si no cuenta con estos elementos, la autoridad, aunque sea una operación real, la autoridad lo pudiera subir, ahora sí que a las listas grises, por no contar con este tipo de activos, infraestructura, para poder llevar a cabo o prestar el servicio los cuales están facturando. ¿Qué más habría que hacer? Pues bueno,
y esto recordar que también fue modificación del año pasado, o sea, el tema de verificar que las empresas subcontratadas cumplan con sus obligaciones fiscales y de sus trabajadores. Habla tanto de retención de impuestos, seguro social y obviamente el famoso RETSE, ¿no? O sea, la contratación de servicios especializados. Y esto recordando que ya, digamos que la ley del trabajo, con la modificación que hubo, ya se elimina la posibilidad de subcontratar personal, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es contratar empresas con servicios, que presten servicios especializados que no estén dentro de mi objeto social, ¿no? ¿Qué más? Obviamente verificar que contemos con todos los contratos con proveedores, tanto de bienes o servicios, para que esto nos va a dar soporte adicional a la operación y al CFDI a que nos dé soporte. La famosa materialidad, que si bien es cierto, en ninguna disposición legal viene la definición o qué debemos de considerar como materialidad, pero que sin embargo la autoridad en sus revisiones o no se diga en las devoluciones de impuestos, pues nos están pidiendo que demostremos la materialidad de las operaciones, ¿no? Y pues obviamente va unado con la siguiente recomendación, documentar con información correspondiente la prestación de servicios, ¿no? Entregables, minutas, control de inventarios. Y esto lo podemos verificar, o por qué lo ponemos aquí como punto importante. Es tan sencillo como que volteemos a ver un requerimiento de información cuando hacemos una solicitud de IVA, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos piden? Prácticamente lo que le estamos poniendo aquí, que le estamos sugiriendo que hay que tener y tener debidamente documentado, pues es porque si el día de mañana la autoridad me revisa o yo tengo la necesidad de solicitar un saldo a favor, pues bueno, prácticamente esta es la información que me van a pedir y pues mejor tenerla previa y no una vez que la autoridad haya iniciado facultades o yo ya esté en un proceso de devolución y tenga que eh, recabar toda esta información, ¿no? Pues bueno, hasta aquí, digamos, terminamos con el tema de los apartados de recordatorio, recomendaciones, consideraciones para lo que es el cálculo de la creación anual. Y ya vamos a seguir con, ahora sí que puntos que impactan directamente, ahora sí, lo que es el cálculo ahora sí que del cálculo anual, ¿no? Pues ahora, ¿me ayudas, Ana, a dar la que sigue? Bueno, no sobra recordarles cuál es el momento de acumulación de los ingresos. Para ello tenemos un artículo 17 en el cual nos señala que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, y la fecha es que se señala conforme a lo siguiente. Particularmente lo que es enajenación de bienes, prestación de servicios, ya sabemos que es cuando se expide el comprobante fiscal que ampara el precio de la contraprestación pactada, se envíe o entregue materialmente el bien o se preste el servicio y cuando se cobre cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente la contraprestación pactada aun cuando provenga de anticipos. Sabemos que muchas veces pues es peligroso de repente algunos contratos que realiza el departamento jurídico en una empresa y que celebran operaciones y no nos informan a nosotros que somos los contadores donde pues ya estamos pactando ahí precio, cosa. Bueno, para efectos legales, inclusive también para efectos fiscales, cuando ya hay un precio y cosa determinados, estamos ante la presencia de una enajenación de bienes. Entonces, pues ahí la sugerencia, la recomendación es todas aquellas operaciones pues que se celebran en la compañía, pues en la medida de lo posible, pues que le den visto bueno al departamento fiscal para efectos de pues, revisar que no se incurra ya ante una enajenación y que con ello pues tengamos que estar acumulando el ingreso y por ende debiendo de pagar el impuesto. Adelante. ¿Qué sucede? Muchas veces en la práctica nos topamos, y esto no es un tema nuevo, ya es un tema de mucho tiempo, que hay que distinguir que hay una diferencia radical entre lo que es un anticipo de clientes y lo que es un pago parcial. Un anticipo de clientes, en principio no hay una enajenación,
no hay un monto, una contraprestación aún pactada, simplemente es que llega el cliente y dice, oye, ¿sabes qué? Pues quiero comprarte pues, una computadora, vamos a pensarlo, pero no me está escribiendo ni cuál, simplemente me está dando un anticipo, un dinero para efectos de considerarlo, ¿no? Bueno, en ese tipo de casos, pues estamos ante la presencia de un anticipo como tal de clientes. Pero cuando ya tenemos reitero, una operación donde se describe cuál es el bien que se va a enajenar, ya existe un precio y una cosa, bueno, ya hay una enajenación y esa cantidad que te están entregando, que nos están entregando, pues ya debe ser considerada como un pago parcial. Es decir, debemos acumular en principio el monto total de la operación, como les decía, y el pago parcial simplemente pues es una recuperación ya de ese monto total que estamos pactando en esa operación. Sí nos hemos enfrentado muchas veces al tema de que pues, estamos pactando esto y no hemos cobrado nada o el precio o el monto de la operación lo vamos a cobrar meses o inclusive años después, ¿no? Y ya tenemos que acumular, bueno, para ese tipo de casos en particular, eh, eh, existe una regla miscelánea que es muy buena opción, en la cual esa regla miscelánea nos permite prácticamente acumular conforme a lo efectivamente cobrado. En Oye, términos, Sergio, si me permite hacer un comentario antes de que entres a la explicación de la regla, y es simplemente hacer un recordatorio, ¿no? Esta definición que dabas ahorita o la distinción entre un pago parcial y un anticipo, la autoridad la viene a dar en las guías de llenado de los FDI, ¿no? Entonces el tema es decir, oye, ya no solamente tenemos que estar al pendiente de las reformas a las leyes, a los reglamentos, a la miscelánea, sino también a las vías de llenado y a los sistemas o a las plataformas de la propia autoridad, porque también hay situaciones en las cuales la propia plataforma trata de legislar o hacer ciertas condiciones que no necesariamente es lo que la propia ley establece, ¿no? Entonces, nada más como paréntesis, el tema de cómo tenemos que ir y estar al pendiente no solamente de leyes, reglamentos y resoluciones misceláneas, ¿no? O sea, también hasta el tema de guías de llenado, porque también la autoridad trata de darles solidez a ese tipo de información, digamos, no tan oficial como lo que es una modificación, una reforma, una ley, un reglamento. gracias, mi Jimmy, claro, oportuno el comentario. Y bueno, les decía, parte de este ejemplo, imaginémonos que estamos en una constructora y de repente, pues vendemos un departamento que todavía no está hecho, nos pagan una partecita, pero ya está pactado el precio de la operación y aún ni siquiera tenemos o hemos puesto un ladrillo, las famosas preventas, ¿no? Entonces, estamos en el peor de los casos porque tenemos que acumular el 100% de la operación y no tenemos ningún costo. Bueno, para ello hay esta regla miscelánea, así como puede haber otras alternativas que también existen en la ley, pero en este caso particular que estoy poniendo este ejemplo, y así como habrá otros casos, también no solamente en el de la constructora que estoy poniendo el ejemplo, hay una regla miscelánea en el que les decía prácticamente nos lleva a acumular lo efectivamente cobrado. ¿Cómo? A través de un procedimiento que es llevar un saldo, un registro. ¿Qué es? Los contribuyentes que obtengan ingresos por el cobro total o parcial del precio podrán considerar como ingreso acumulado del ejercicio el saldo del registro que por los mismos cobros tengan al cierre del ejercicio fiscal de que se trate y nos pone dos requisitos básicos para esas operaciones que celebremos. Uno, que no hayamos entregado materialmente el bien. En el caso que les comento, pues es un departamento que pues no se ha entregado, todavía estamos en preventa, cumplimos con ese requisito. Y el otro es que hayamos emitido el CFDI por el monto total de la operación y con los complementos de pago. Entonces, para ese departamento que estamos vendiendo, tenemos que emitir el CFDI por el monto total de la operación y por los pagos que nos vayan haciendo, imaginemos el enganche o las mensualidades o lo que sea, tenemos que ir emitiendo los complementos de pago. ¿Qué va a pasar? Muy seguramente, y nos hemos enfrentado en este tipo de casos, pues que vamos a tener discrepancias con la autoridad fiscal. Sí, o sea, quizás nos van a llamar, nos van a decir, oye, pues fíjate que yo detecto que tienes un CFDI que emitiste, vamos a pensar, por 3 millones de pesos por la venta de ese departamento y que nada más me estás acumulando 1 millón. Bueno, pues ¿por qué estás acumulándolo así?
Bueno, es importante para ello tener bien amarrado toda esta información y todos estos controles para poderles dar esta explicación y no nos metamos en un problema, ¿no? O sea, ¿hay sustento? Sí, definitivamente lo hay, nada más que lo importante de cualquier operación que realicemos, interpretación, lo que sea, pues hay que tenerle bien amarrado, ahora sí que los soportes, ¿no? Y bueno, este saldo de registro se incrementará con el monto de los cobros que se reciban durante el mismo y por los cuales se haya entregado, entregado materialmente el bien y se disminuirá con el importe de dichos montos cuando se envíe o se entregue materialmente el bien. ¿Qué es lo importante de aquí? Que esos cobros parciales que realicemos y que estén vinculados a este famoso registro, no los vamos a acumular en pagos provisionales. Esos se van a ir hasta acumular hasta la declaración anual, hasta el cálculo de la declaración anual, no en pagos provisionales. Sí es importante comentarlo. ¿Qué va a pasar cuando entreguemos, ahora sí, lo que es el bien? En ese momento vamos a acumular el monto total de la operación. Y aquí les pongo simplemente un caso. Ahí lo ponemos para que lo puedan ustedes visualizar. Imaginemos que en 2022 pues, se escritura y se mete un CFDI por un terreno por la cantidad de 215 millones de pesos y se cobran solamente 6 millones de pesos. Y en el ejercicio de 2023 se entrega materialmente el terreno. Bueno, en 2022, ¿qué debimos de haber hecho? Si fuera la única operación que tuviéramos en este famoso registro, nada más acumularíamos para lo que es el ISR o el cálculo anual los 6 millones de pesos, no en pagos provisionales de 2022. Ya en 2023, en el momento en que estamos entregando ese terreno, bueno, en ese momento tendríamos que estar acumulando para pagos provisionales los 215 millones de pesos, disminuyéndole sí este tema que ya habíamos acumulado previamente, y también deberíamos de estar acumulando en el cálculo anual. Entonces, sí es importante tener presente esta regla, pero también el mecanismo, ¿no? Adelante. Y bueno, el otro beneficio que nos da esta regla miscelánea no solamente es el tema de la acumulación prácticamente al flujo, sino que también nos lleva a determinar un costo de lo vendido estimado. Por ese pago parcial que recibíamos bajo el ejemplo que teníamos del departamento, me voy a ir al departamento de los 3 millones de pesos, que nomás cobramos uno, bueno, nos permite determinar un costo estimado para ese millón de pesos que estamos efectivamente cobrando en ese ejercicio, porque de cualquier forma, aunque lo cobráramos y lo acumuláramos, si no tuviéramos aparejado un costo de lo vendido, un costo de ventas, pues estaríamos pagando un impuesto sobre el ingreso que estuviéramos cobrando, lo cual es desproporcional y no fuera acorde a la realidad, a la utilidad que estuviéramos generando, el porcentaje de utilidad que estuviéramos generando a la empresa. Entonces, esta regla nos permite precisamente el enfrentar un costo de lo vendido estimado contra ese ingreso que estamos cobrando, ¿no? Estos costos estimados, pues eventualmente se tendrán que estar ajustados contra lo que es lo real, año con año, ¿no? ¿Qué sí es importante comentar de la regla? Hay un último parrafito, lo que nos señala es que los contribuyentes a quienes se les expide este CFDI solo podrán deducir el monto efectivamente pagado en el mes o en el ejercicio que corresponda. La verdad de las cosas es que no hemos identificado en lo que es la regulación, tanto en la ley y en la miscelánea, algún aviso o alguna forma de notificar o una obligación de notificar precisamente al cliente en el cual estamos haciendo esta operación, de que estamos acumulando conforme al cobro o conforme a esta regla, para que ellos deduzcan conforme a lo efectivamente pagado, ¿no? No lo hay. Entonces, al no tener la obligación, pues la verdad de las cosas es que no se informa y por lo tanto, quien está efectuando el pago, pues al no tener conocimiento, pues definitivamente lo va a deducir, ¿no? Entonces, ha faltado por parte de la autoridad el hacer este ligue, este amarre, y el cual, pues a la fecha, pues cada quien acumula de una manera y el otro deduce de otra manera, ¿no?
Y si parece, Sergio, o sea, en la parte práctica que comentabas en cuanto a temas de discrepancia con autoridad, yo hasta 2021, creo 2022 ya aparece dentro del aplicativo de la declaración anual un renglón específico para este tipo de ingresos. Anteriormente no existía y sí era más común que como nosotros quitábamos o poníamos el ingreso, sí nos llegan las cartas de invitación pidiendo que aclaráramos la situación, pero hoy en día ya como ya aparece el renglón, pues esperaríamos que ya no tendría que ser tan recurrente esas invitaciones por parte de la autoridad para hacer la aclaración a estas precisiones. Eh, y antes de seguir, otra pregunta que nos hace Isabel Carballo, dice, ¿cómo se hace cuando te dan un anticipo a un producto que voy a producir? No puedo facturarlo porque llevo un número de serie, ahí se me fue, un número de serie, y el sistema no le permite facturar sin inventario. Sí, bueno, creo que ahí es importante comentarlo o reiterarlo. Si estamos hablando de un anticipo como tal de clientes, estamos hablando de que no es un pago parcial. Te están dando un anticipo por un producto que no se sabe qué va a ser o no está detallado. Por lo tanto, no caemos en la regla. Sí es importante y qué bueno que haces esta pregunta, María Isabel, porque si es un anticipo de clientes como tal, netamente, no podemos aplicar la regla. La regla únicamente se aplica cuando efectivamente hay una enajenación y derivado de ello, pues tenemos que emitir el CFDI de venta de ese producto, ¿no? Comentario de Manuel, ya se va directo para contigo, Checo. Dice, Sergio, respecto a la regla, es bueno dejar evidencia de que a la fecha de cierre de cada ejercicio el bien no está terminado con una fe de hechos y también llevar un buen control de entrega de los clientes. Pues claro que vital, ¿no? Un saludo, mi estimado Manuel. Efectivamente, reitero, entre más controles tengamos respecto de la aplicación de esta regla, más fácil va a poder ser dar aclaraciones a la autoridad, porque definitivamente el aplicar la regla conlleva a una serie de diferencias en temas con la autoridad fiscal, porque ellos se van con temas de CFDIs. Yo ubico tantos FDIs, me debiste haber pagado tanto. Y como este procedimiento no es en base a los FDIs, sino es en base al tema de lo efectivamente cobrado o el famoso registro, entonces vamos a tener una serie de diferencias las cuales tenemos que estar aclarando y entre más soporte tengamos como el que menciona Manuel, pues definitivamente va a ser mejor y más fácil resolverlo. Es correcto. Bueno, ya hablaba Sergio de lo que básicamente nos marca el artículo 17 y ahora recordar algunos de los conceptos tal vez más recurrentes que tenemos de otro tipo de ingresos y que en ocasiones los dejamos de lado, ¿no? En primera instancia, pues bueno, recordarles del tema de los ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, que estas se tendrán que acumular en el mes en que se consuma el plazo de prescripción, en el mes en que se cumple el plazo, a que se refiere el artículo 27, fracción 15, el tema de créditos incobrables, ¿no? Aquí en la contraparte, vamos a ver en el 27, vamos a ver más adelante el tema de cómo hacemos deducible las cuentas incobrables, y aquí es a quien se le está perdonando la deuda, ¿no? A quien se le perdona la deuda, pues estamos obligados a acumular el ingreso en estos periodos. También, en el caso de sociedades civiles y asociaciones civiles, pues hay que recordar que para los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que reciban este tipo de sociedades o de asociaciones, el ingreso se va a considerar obtenido hasta la fecha en que se cobre el precio de la contraprestación pactada. O sea, esto es, se van en flujo. ¿Cuál es el punto importante en este tipo de ingreso para este tipo de contribuyentes? Que la facilidad de acumularlo al cobro se da única y exclusivamente para el caso de prestación de servicios personales independientes. Si tenemos algún otro tipo de ingreso, ahí sí nos tendremos que ir conforme al devengado, ¿no? O sea, esto es, si yo tengo arrendamiento o enajeno bienes o tengo cualquier otro tipo de operación, esas, aunque no las paguen, tendré que acumular la parte correspondiente. Otro concepto que también en ocasiones dejamos de lado son todas aquellas mejoras que pasan en poder del arrendador, ya sea de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes que se hacen en un inmueble que tenemos arrendados y que de acuerdo al contrato pasan en beneficio del propietario, ¿no?
Entonces, ¿qué valor se le vamos a considerar? Pues va a tener el valor que el propio avalúo que lleve a cabo una persona autorizada, ya sea un corredor público, un perito evaluador, será el monto que tendríamos que acumular. Y eso en realidad muy raros quien lo hacemos, pero bueno, aquí el tema es que sí está contemplado dentro de la ley que esas mejoras que pasan a favor del arrendador, pues forman parte o tendríamos que acumularlas en el ejercicio en que este caso sucede. Le damos a la siguiente, por favor, ¿no? Obviamente, yo recordarles el tema de la ganancia derivada por la enajenación de activos fijos, terrenos o acciones o partes sociales, pues también hay que acumular, en dado caso que lleva a cabo estas operaciones. Hay que recordar, y aquí por qué la importancia de este punto. En este tipo de transacciones lo que debemos de acumular es la ganancia. ¿Qué es lo que hace el sistema hoy en día? Yo facturo una venta de un automóvil, me jala como dato para el pago provisional el importe de la factura emitida. Entonces aquí son de las partidas que tenemos que llevar una conciliación, ¿no? O sea, oye, yo vendí un activo, lo que estoy obligado a acumular es únicamente la ganancia fiscal. Entonces, si como ingresos en el pago provisional viene la factura por el importe completo, tendremos que disminuir esa factura y acumular la ganancia acumulable en este tipo de operaciones. ¿Qué más? Bueno, ya hablamos hace un momento de a quien se les perdonan las deudas, tendrá que acumularlo, pero también de la misma manera, si yo en algún ejercicio, en algún momento, ya hice deducible alguna cuenta incobrable y logro cobrar parte de esa cuenta, pues si ya la hice deducible, ahora la tendré que hacer acumulable, ¿no? ¿Qué más? También las cantidades que se recuperen por seguros y fianzas, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, o sea, también tenemos la obligación de estar acumulando esa ganancia, salvo en los casos en los cuales opte por reponer el bien, ¿no? Asimismo, recordar que estos intereses, tenemos que acumularlos conforme se devenguen en el ejercicio sin ajuste alguno. O sea, aquí no nos vamos a, oye, yo tengo pactado que te voy a pagar los intereses después del sexto mes y hasta en ese mes facturo y acumulo. Hoy en día sí se vuelve importante el tema de la facturación. Antes yo podía ir acumulando el ingreso y no tenía problema, ¿no? Hoy en día con el tema de la emisión de los FDIs, pues tengo que tanto que acumular el ingreso como emitir el comprobante fiscal digital de manera mensual para que evitarme una contingencia o una explicación el día de mañana del por qué no coinciden mis ingresos con los FDIs emitidos. Una excepción, que en el caso de los intereses moratorios, estos, si es que no se están cobrando, serán acumulables a partir del cuarto mes, ¿no? Cuando sean efectivamente cobrados. Antes de pasar al tema de las deducciones, mi estimado Jaime, hay una pregunta de Clara Salomé. Dice, en la plataforma anterior de los pagos provisionales no había un campo específico para disminuir esos cobros a que se refiere la regla. ¿Cómo se puede mostrar en ejercicios pasados que no se acumuló el total por esa regla? Me supongo que a final de cuentas se acumuló o se presentó conforme a lo que establece la regla y así fue, a pesar de que no había, digamos, la oportunidad, como sí existe actualmente, de disminuirlo conforme a la regla. En dado caso, pues tendría que ser un tema de explicación, de aclaración y de soporte ante la autoridad fiscal. No, pues no va a haber otra, ¿no? O no sé si la pregunta sea de que sí lo acumuló en provisionales y también la anual, o sea, que no tomó el beneficio que da la regla de no acumularlo en pagos provisionales, ¿no? O sea, no me queda tan clara la pregunta, pero yo coincido contigo, o sea, el tema es tema de tener la documentación soporte y en caso de que la autoridad nos cuestione, pues tener los elementos para poder comprobar el por qué no se acumuló el total del CFDI emitido sino únicamente la parte de los cobrados. Yo te voy a decir qué es lo que hicimos nosotros, porque nos llegó a suceder eso, donde me cuestionaban el tema de la emisión de los CFDIs con el tema de los ingresos acumulados en la declaración anual. Y pues lo que hicimos fue entregar la relación de CFDIs emitidos y la
sustentando en el escrito que estábamos aplicando lo referente a esa regla 324 y todos los complementos de pago que se emitieron y que los complementos de pago coincidían con la amarre correspondiente con los ingresos acumulados en la declaración anual. Adelante. El tuyo es mi Checo, pero tuya. Ah, otra vez, pero bueno. Está bien. Bueno, ya nos vamos a pasar a lo que es el tema de las deducciones. Terminamos hasta este punto con lo que son los ingresos. Y bueno, en el tema de las deducciones, encontramos en primera instancia lo que son los pagos anticipados. Vale la pena comentar los que son conceptos que de repente nos encontramos. Y lo que nos establece la NIF C5, que son aquellos activos derivados de pagos efectuados con la finalidad de asegurar el abastecimiento de bienes, servicios u otros beneficios que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la entidad. Y ahí marcamos algunos ejemplos, ¿no? De repente pagamos material, tenemos papelería, tenemos seguros y fianzas, tenemos cuotas y membresías y suscripciones. Bueno, el tratamiento contable lo que nos marca es que esto lo vamos a tener como un activo y conforme lo vayamos utilizando o conforme se vayan devengando, pues se van a ir mandando a lo que es el resultado o de la empresa, ¿no? El resultado del ejercicio, a gastos. No así para efectos fiscales. Para efectos fiscales, en cuanto tengamos o paguemos, tengamos el comprobante y evidentemente también paguemos lo que son cualquiera de estos conceptos, en el ejercicio en que lo hayamos realizado, independientemente que financieramente se considere como un activo, pues fiscalmente lo vamos a poder considerar como un gasto. Y bueno, por ahí marcamos, entre comillas, también lo que son las rentas pagadas por anticipado, porque también ha causado mucha controversia en todo lo que son los años pasados. Si las rentas pagadas por anticipado deben de considerar como un gasto o como una inversión. Yo lo que le diría, pues hay que ver el caso particular, porque ahora sí que hay criterios encontrados, inclusive precedentes encontrados en este respecto. Y bueno, este sí es un tema a considerar y analizar particularmente, ¿no? Pero sí es un concepto que si pudiera irse para cualquiera de las dos vertientes, o ya sea como una inversión o ya sea como deducirlo como un gasto de forma anticipada. Adelante. En la lámina anterior hablamos de lo que eran los pagos anticipados. No hay que confundir con los anticipos de gastos, que también es muy común, casi ya para finalizar el ejercicio, que damos ahora sí que un anticipo a un proveedor para un servicio o para X, ahora sí que gasto que se va a efectuar de mantenimiento, lo que sea, se da ese anticipo y a pesar de que no esté, digamos, prestado, ese anticipo, si no lo facturan, ahora sí que nos pueden dar la factura de ese anticipo, es factible deducirlo en el ejercicio en que lo estamos dando. Estamos hablando de anticipos de gastos. ¿Cuál es el requisito? Sí tenemos que tener ahora sí que la documentación comprobatoria en el ejercicio siguiente, en el cual efectuamos esta deducción. Tenemos que tener el comprobante por el monto total de la operación, aplicar lo que es el anticipo en ese ejercicio en particular y pues ahora sí que reunir todos los requisitos fiscales correspondientes. Esto, reitero, nada más lo podemos aplicar para gastos. Para cuando damos anticipos para compras, eso es una cosa totalmente diferente porque es un tratamiento que va aparejado con lo que es el costo de ventas, ¿no? Entonces, ojo que también tenemos la posibilidad de aplicar deducciones adicionales por anticipos de gastos. También hay que tener otras consideraciones para
ciertas personas morales muy particulares, inclusive también personas físicas, las cuales su momento de acumulación es conforme a lo efectivamente cobrado. Entonces, digamos, tratando de guardar esta simetría, la famosa simetría fiscal, lo que la ley nos señala, pues es que si aquellas acumulan conforme a lo efectivamente cobrado, pues quien está recibiendo ese servicio o esa compra, pues no lo va a poder deducir sino hasta que efectivamente lo pague. ¿De quiénes hablamos? De personas físicas, sociedades civiles, asociaciones civiles, régimen primario. Reitero, se va a poder ser deducible hasta que efectivamente se cobren. Si tenemos este tipo de proveedores y a final del ejercicio nos quedan como una cuenta por pagar, pues tenemos que estarlo conciliando como una deducción contable no fiscal. Lo importante del caso y lo que sí hay que tener cuidado es que muchas veces vemos el proveedor y automáticamente el monto que aparece en la balanza como pasivo lo consideramos como una deducción contable no fiscal en la conciliación fiscal. Bueno, por eso ponemos ahí la nota. Ojo, hay que tener mucho cuidado con el tema del IVA, porque algunas de estas personas que mencionamos sí tienen aparejado o sí llevan un tema implícito de IVA, el cual el IVA se juega por separado, ese nunca va a repercutir o no va a impactar en el resultado de la compañía, a menos que no se pueda acreditar el IVA, que sea el IVA sea costo. Pero en términos comunes y corrientes, el IVA pues no pasa por resultados y en ese caso en particular, pues no lo debemos de estar conciliando o jugando como una deducción contable no fiscal, ¿no? En el caso de los donativos también es algo muy similar, pues hay que pues, efectivamente pagarlos, hay que cuidar que si es una donataria autorizada, pues esté enlistada, que tenga en el anexo del SAT, hay que cuidar que tenga pues, su autorización para recibir donativos deducibles. Y también lo que hay que cuidar es ese famoso 7% de la utilidad del ejercicio inmediato anterior. No por ser un donativo va a poder ser deducible en su totalidad. Tenemos un límite, el límite, reitero, es el 7% de la utilidad del ejercicio fiscal del ejercicio anterior. Si no tenemos utilidad en el ejercicio inmediato anterior, pues ahora sí que desafortunadamente la mala noticia es que no lo vamos a poder deducir y por lo tanto se convertirá en un gasto pues no deducible, ¿no? Adelante. Bueno, una de las partidas que yo creo que la mayoría de las empresas es la partida de deducción más importante, la deducción fiscal más importante, pues precisamente el costo de ventas, ¿no? Y aquí lo que tendremos que hacer con recordatorio pues, es señalar que esta deducción al costo de ventas de las mercancías se debe realizar o debe ir aparejada al ejercicio en el cual se van a acumular los ingresos que deriven de su enajenación, ¿no? O sea, entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, anteriormente y todavía después de que tenemos muchos años aplicando un tema de costo de ventas, me ha tocado en la práctica quienes todavía siguen haciendo deducibles las compras cuando el régimen en el cual tributan no es permitido ese tipo de deducción, pero siguen haciendo y por eso sí recordarles que aquí tengo que aparejar y nos sirve de antecedente para ir a la siguiente lámina, ¿no? Es que dice, oye, ¿qué sucede cuando esas mercancías que tengo en inventario no las he enajenado y pierden su valor? Vamos a la siguiente, por favor. Cuando pasa este caso, el reglamento, la propia ley de impuesto a la renta, nos permite que podamos hacer la deducción de las mercancías que ya sea por su deterioro o por otras causas no imputables al contribuyente, perdieron su valor, entonces nos permite deducirlo en el inventario en que esto ocurra, siempre y cuando cumplamos requisitos del reglamento. Y básicamente el reglamento lo que nos obliga es a presentar un aviso de destrucción 15 días antes de que tengamos programada la destrucción y el ofrecimiento de donación antes de destruirlos, ya sea si se cuenta de alimentación, vestido, vivienda, salud. Hay una serie de requisitos más específicos dependiendo del tipo de mercancía que se pretenda deducir. Por ejemplo, que si es medicina y la pretendas
disminuir porque ya perdió su valor, tienes que ponerla a disposición 6 meses antes de su fecha de caducidad, si son bienes perecederos, se acorta el plazo, entonces, pero digamos que la regla general es precisamente este aviso de destrucción dentro de los 15 días de anticipación y ofrecerlos para que si alguna dependencia de beneficencia está interesado en las mercancías que vas a destruir, que las pueda recibir. Pues bueno, otro concepto que pues, regularmente se maneja en algunas compañías es el tema de las regalías. Hay que recordar que las regalías no es un gasto, es una inversión. Conceptualmente, de acuerdo a lo que nos marca la ley, es una inversión, es un gasto diferido y dentro del capítulo de inversiones nos manejan ciertos requisitos para poderlo deducir. Para poderlo deducir tiene que estar efectivamente pagado. Es decir, podemos tener, y sobre todo las regalías muchas se dan, o ya sea con la persona física, muchas veces accionista que tiene la marca, o inclusive con empresas o residentes en el extranjero, ¿no? Estar efectivamente pagadas para poderlas deducir. Y el otro requisito, que por eso muchas veces se confunde de que lo damos un tratamiento de gasto, es que que si el beneficio se obtiene en el propio ejercicio, se pueden deducir, ¿no? Es decir, muchas veces las regalías van aparejadas al tema de las ventas y como ya está materializado que lo que vendí va relacionado con las regalías, que estoy pagando, entonces por eso es que las regalías materialmente las deduzco en el propio ejercicio en que las pago. Pero esto no quiere decir, reitero, que sea un gasto, sino que es una inversión que se traslada automáticamente de mi activo a mi resultado del ejercicio. Y hablando de pagos al extranjero, simplemente de forma muy rápida, porque reitero, todo lo que estamos dando en este momento son flachazos. Si tenemos un pago al extranjero, primeramente lo que debemos de identificar para efectos de saber si está grabado o no está grabado, si le tenemos que efectuar alguna retención a ese pago, tenemos que echarnos un clavado a lo que es el título quinto de residentes en el extranjero. Si identificamos que dentro del título quinto ese concepto que estamos pagando se encuentra ahí ubicado, bueno, tenemos que ver qué tasa de retención es aplicable o en su caso si es exento. Y bueno, ya identificada que efectivamente tiene una tasa de retención, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos lo tiene. Bueno, hay que ver posteriormente dónde está residiendo ese residente en el extranjero, si es el beneficiario efectivo de esa erogación que le estamos dando, para efecto de ver si podemos aplicar un tratado para evitar la doble tributación y en base a ello aplicar una tasa de retención preferente, no las que marca la ley, sino las del propio tratado, que le llamamos tasas blandas o tasas reducidas. Para poderlo hacer, pues tenemos que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos conseguir efectivamente constatar que es el residente para efectos fiscales en ese país y alguna serie de requisitos adicionales. Y también pues evidentemente quedarnos con soporte documental de toda la operación que se está realizando con ese residente en el extranjero, porque son operaciones que comúnmente pues, nos pide la autoridad, ¿no? Revisar la materialidad, revisar qué es lo que hizo o qué es lo que nos dejaron de evidencia de ya sea ese servicio prestado o ya sea algún tipo de otro concepto, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener el soporte documental del mismo. Bueno, y tratándose de intereses, pues, bueno, la ley, como pueden verlo aquí, para efectos de poder deducir los intereses que se pagan, pues la propia disposición nos pone muchas limitantes, ¿no? O sea, en primera, pues bueno, nos hace referencia que para poder hacer deducir los intereses, el préstamo debe estar invertido en los fines del negocio, ¿no? O sea, esto es, si yo pido crédito y después me volteo y lo uso para el pago de dividendos, pues tendremos que estar teniendo cuidado porque probablemente podemos caer ya
en un tema de no deducibilidad por los intereses, ¿no? Igual, el tema, ¿para qué se toman los temas de los capitales tomados en préstamo? Y al igual que cuando hablamos de intereses, pues también la deducción en el caso de los intereses moratorios, que los vamos a poder hacer deducibles hasta que se paguen si es que ha transcurrido más de 4 meses de la fecha en que debe haber pagado los intereses moratorios, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los generales y ya los siguientes son los específicos ya para situaciones especiales, ¿no? Sí, podemos tener otros conceptos como la capitalización delgada, es decir, cuando tenemos préstamos de residentes en el extranjero que son partes relacionadas, pues tenemos que cuidar esta proporción de que esos pasivos no sean mayores al triple del capital que tenemos, ya sea fiscal o contable en la compañía, porque en caso contrario, si es mayor el pasivo que precisamente el capital, contable o fiscal, bueno, pues tenemos que determinar cuál es la proporción de los intereses que estamos pagando y que son no deducibles en ser residente en el extranjero. Y tenemos los intereses netos del ejercicio, que esta es una reforma pues relativamente nueva, que fue del año, si mal no recuerdo, 2020, en la cual pues tenemos que determinar una utilidad fiscal ajustada, que no es más que la utilidad fiscal del ejercicio, le tenemos que sumar lo que son los intereses y lo que son las depreciaciones, y a ese monto pues le aplicamos la tasa y ahí vamos a tener un tope para efectos del tema de los intereses, pero conlleva más conceptos, porque también dentro de del procedimiento tenemos por ahí un monto de intereses que podemos tener como límite, que son los famosos 20 millones de pesos, los cuales tienen que estar repartidos entre todo el grupo. Y bueno, simplemente es mencionarlo, es un cálculo con bastantes asegúnes, pero no queríamos dejar de mencionarlo, que hay que tomarlo también en consideración para la elaboración del cálculo anual. Y tenemos los intereses de capitales tomados en préstamo. Esto es que si de repente pedimos prestado y ese préstamo lo destinamos para realizar la compra de alguna inversión o gasto, imaginemos que lo utilizamos para comprar un carro y de repente ese carro, tenemos el tope de los 175,000 pesos y pedimos 600, bueno, pues tenemos que determinar una proporción para que esa proporción la apliquemos a los intereses que estamos pagando derivados de ese préstamo, los cuales van a ser no deducibles en la proporción de que la inversión sea no deducible, ¿no? Entonces, nada más hay que tenerlo presente para cuando tengamos este tipo de circunstancias, con todo este tema de los intereses, que son varios, cuidarlos, estos conceptos, y no se nos vaya a ir por ahí considerar un no deducible. Adelante. ¿Qué son otros temas que de repente nos enfrentamos o nos encontramos en las compañías? De repente vemos que las financieras, sobre todo las financieras de las agencias de automóviles, pues, de repente nos quieren vender arrendamientos financieros como puros, ¿no? Es lo que nos encontramos. Recordemos que el arrendamiento financiero, prácticamente la característica que nos da es que al final del plazo vamos a poder quedarnos con la inversión, con el activo que estamos llevando a cabo en la operación de arrendamiento financiero a un precio residual, o en su caso poder tener derecho a la participación en la venta de esa inversión o de ese activo a un tercero, ¿no? Si conlleva con esa característica muy esencial y muy simple y muy general, pues hay que nada más tener cuidado, porque posiblemente vamos a estar ante la presencia de un arrendamiento financiero y no uno puro. ¿Cuál es la diferencia? Que el arrendamiento puro, si estamos hablando, lo más común, reitero, estamos ante la presencia de automóviles, el arrendamiento puro vamos a tener el tratamiento de un gasto y no una inversión como tal. Y hablando de los automóviles, pues vamos a tener, por ahí lo vamos a ver más adelante, un tope de deducción de 200 y 285 pesos, más o menos, dependiendo si es de combustible o si es de estos famosos híbridos o eléctricos. Y bueno, todo lo que son los gastos que conlleva esta inversión en particular, pues al no ir referenciadas a un tope de la inversión, pues van a poder ser 100% deducibles, ¿no?
Hablando del arrendamiento financiero, pues el arrendamiento financiero prácticamente lo que les comento es que se le da el mismo tratamiento como si fuera una inversión, es decir, si estamos hablando, reitero, del ejemplo clásico y que estamos hablando del 90% de los casos que estamos hablando de un automóvil, pues el tratamiento es 175,000 pesos el tope de la deducción, el diferencial pues tendría que ser pues no deducible y hablando de los gastos que van relacionados con esa inversión, con ese activo fijo, llámese gasolina, mantenimientos, seguros, todo lo que tenga que ver con esa inversión, ese automóvil, pues van a ser no deducibles en la proporción del monto original de la inversión, que sí sea deducible para efectos fiscales. Adelante. Entonces, antes de seguir, hay una pregunta de Marisa Castillo. Dice, en caso de realizarse un préstamo entre partes relacionadas, ¿no aplica tener solamente el contrato de mutuo y tabla de amortización? Pues no. Bueno, te sirve para arrancar con eso, pero hay que tener cuidado en todos los demás conceptos que acabamos de mencionar de los requisitos para poder deducir los intereses. Y un elemento importante también que se generó desde 2022 para la fecha es el tema del estudio de precios de transferencia, ¿no? O sea, antes, digamos que la ley de alguna manera no era tan clara y dimos por entendido que el estudio de precios de transferencia era requisito para las deducciones solamente en el caso de operaciones con partes relacionadas al extranjero. Sin embargo, desde 2022 nos marca ya como requisito también el estudio de transferencia para operaciones entre partes relacionadas domésticas, ¿no? Entonces, aunque sean empresas mexicanas, tenemos que usar el estudio de transferencia, entonces no es suficiente el contar con el contrato y la tabla de amortización, sino que también hay que complementar, hacer los cálculos para el tema de si son 100% visibles o no, hay que ver giros porque hay giros en los cuales no me aplica la limitante de la deducción de los intereses, entonces digo, sí es muy casuístico, ¿no? Pero de entrada, a lo mejor la respuesta a la pregunta, pues en ocasiones sí no es solamente con que contemos con el contrato y la tabla de amortización, ¿no? Siguiendo, también es común, o si no los hay, vale la pena evaluar si no puede ser algún esquema de optimización de carga fiscal. Son aquellos pagos que se hacen a administradores, comisarios, directores, gerentes generales y miembros del consejo, ¿no? En los cuales hay que cumplir ciertos requisitos para poderlos hacer deducibles, ¿no? Entre los cuales se encuentran que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. O sea, tengo un tope. O sea, yo no puedo entregar monumentos honorarios a consejeros o administradores o gerentes generales mayores al empleado mejor pagado, ¿no? Y aquí creo que vale la pena hacer la precisión, ¿no? Si vemos, habla de administradores, gerentes generales, miembros del consejo de administradores, ¿no? O sea, que se refiere más que nada, aunque no lo especifica la ley, tendremos que entenderlo como que son las personas que tienen la administración en diferentes tipos de sociedades, ¿no? Una sociedad anónima puede estar, el órgano puede tener un consejo de administración o puede ser administrada por una administrador general única. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, pues son los gerentes generales. Entonces, habría que distinguir que aunque no lo especifica, va dirigido a este tipo de personas, ¿no? ¿Qué otro requisito tenemos? Pues bueno, que el importe total de los honorarios a gratificaciones no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. O sea, ya empezamos primero, me limita al empleado de mayor sueldo, después el monto total de los pagos que realice a todas estas personas, administradores, comisarios, directores, en global, no, la suma total no sea superior a la suma total de los sueldos del contribuyente. Y por último, nos marca como requisito que no debe de exceder del 10% del total de las otras deducciones del ejército. Entonces, tenemos de alguna manera 3 requisitos que debemos de cumplir para efectos de poder hacer pagos, este tipo de pagos. Aunado a eso, la propia ley establece que la retención para este tipo de pagos tendrá que ser del 35%, salvo que exista, además de estas funciones como administrador, comisario, director o gerente general, tengan relación de trabajo el retenedor, en el cual, pues bueno,
nos iremos al resultado que nos dé la tarifa mensual y una vez aplicado al ingreso percibido en el mes. Y aquí no lo ponemos, pero bueno, pero también habría que revisar las leyes municipales porque es muy recurrente que este tipo de pagos lleven una retención o un pago de un impuesto estatal. Bueno, el siguiente concepto que traemos aquí son el ajuste anual por inflación. Quisimos traer algunos conceptos que normalmente surgen como duda cuando se está ante la presencia de elaboración de este cálculo. Y lo primero es que debemos de recordar qué debemos considerar como crédito, que son los derechos que tiene una persona creadora a recibir de otra deudora una cantidad de numerario. ¿Sí? Yo creo que ese es el concepto del que debemos de partir. Y cuáles son las partidas que normalmente se tiene duda y que nos preguntan, oye, ¿el efectivo en caja lo debemos de considerar? No, partiendo precisamente bajo la definición y la premisa anterior. No es un derecho que tenemos de una, ahora sí que una persona deudora a recibir, porque pues eso lo tenemos en caja, lo tenemos ahí disponible, ¿no? El IVA acreditable, no, lo que se considera son los saldos a favor precisamente del IVA acreditable. Y nos establece que deben ser considerados hasta la fecha en que efectivamente se presente el saldo a favor. Hasta ese mes lo debemos de considerar. Cuentas por cobrar derivado de dividendos decretados a favor. Resulta que somos la holding y tenemos un decreto de dividendo de la subsidiaria, lo cual nos genera una cuenta por cobrar. Esta cuenta por cobrar no se puede considerar como una cuenta por cobrar para efectos del cálculo del ajuste anual por inflación. Cuentas por cobrar derivadas de ingresos, inclusive de este punto 3 hay un precedente de parte de la Corte donde pues, ratifica este comentario que lo estoy haciendo, ¿no? Cuentas por cobrar derivadas de ingresos cuya acumulación esté condicionada a la percepción efectiva, pues tiene todo el sentido y toda la lógica. Aquel no está, como no estoy acumulando, digamos, o no estoy teniendo, no le estamos anticipando un impuesto al fisco, pues tampoco tenemos que tener una deducción derivada de esa cuenta por cobrar porque pues sería como un doble beneficio, ¿no? Anticipo a proveedores, va de la mano precisamente la definición que ya les comentaba, pues no tengo el derecho a recibir una cantidad de numerario de parte de ese anticipo que le estoy dando al proveedor, sino que lo que tengo derecho a recibir pues es una mercancía, materia prima o algún bien en particular, un servicio, y no una cantidad de numerario. Esa vendría siendo parte de la lógica. Y créditos a cargo de personas físicas, esto con su asegún, dependiendo si forman parte de la actividad o no de la propia persona moral. Si son parte de la propia actividad de la persona moral, si se deriva de ese crédito de la actividad, sí. Si no, no se considera, ¿no? Adelante. Y por el lado contrario, algunos conceptos que también surgen duda del lado de las deudas son las siguientes. Y también partimos de la misma premisa y la misma definición, que es deuda cualquier obligación numerario pendiente de cumplimiento. ¿Cuáles son las que surge como dudas? Son las aportaciones para futuros aumentos de capital. Esos se van a considerar, pues sí, o sí, ya sea como un pasivo o como parte del capital. Eh, eh, Mientras no forme parte del capital social, pues se van a considerar, así nos lo establece la ley. Las contribuciones causadas, esas también, cuando la marca, esas las tenemos que considerar desde el cierre de mes, desde que se están causando, no, es cosa diferente a los saldos a favor, que es hasta la fecha en que se presenten. Las contribuciones causadas son pues, desde el propio mes en que se están generando. Las deudas de los intereses que deriven intereses no deducibles, en este caso en particular, no se consideran. Si tenemos deudas relacionadas precisamente o intereses no deducibles derivados de deudas, pues esas no las consideramos, ¿no? Ahí está la disposición muy particular. Y bueno, la cancelación de operaciones, si de repente cancelamos una operación, pues tenemos que en meses posteriores nos tenemos que retrotraer al cálculo del ajuste y eliminarlo desde la raíz o desde el origen. Almanguiano dice, el IVA a favor no entra como crédito. Sí, lo reitero, el IVA a favor sí entra como crédito, Alma, pero a partir de la fecha en que se manifieste ese saldo a favor. A partir de ese mes es cuando se considera el saldo a favor de IVA. Nada, adelante.
Rápidamente, este tema de deducción de cuentas incobrables, pues ya tenemos un poquito el tiempo encima. Pues bueno, lo que pretende esto es deducir el quebranto generado por la incobrabilidad de la cartera de clientes. Vamos a la siguiente. Aquí lo que queremos reiterar es la modificación que se hizo el año pasado, al artículo 20, fracción 15, inciso B, y que precisamente lo que está marcado en negrita, ¿no? O sea, nos habla que tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a 30.000 unidades de inversión, cuando el acreedor obtenga la resolución definitiva emitida por la autoridad competente. Hasta 2021, lo que nos marcaba como requisito es que solamente al momento de presentar la demanda, con eso era el requisito suficiente para yo poder hacer deducible estas cuentas por cuentas incobrables cuyo monto superior fuera eh, superior a mayor de 30.000 unidades de inversión, ¿no? Entonces, vale la pena, insisto, esto simplemente recordarlo. Te damos las siguientes láminas, prácticamente lo que habla es adicional, esta fracción nos habla que la cuenta incobrable la podemos hacer deducible en dos momentos, ya sea en el mes en que se consume su prescripción, y para esto va a depender del tipo de documento con el cual tengamos soportada la cuenta por cobrar, y eso va a ser en el mes en que se dé la opción, puedo hacerlo o antes, si se puede comprobar la imposición práctica de cobro, con la modificación que ya comentamos en la lámina anterior, que es hasta que tenga la resolución favorable definitiva de que no puedo cobrar, ¿no? Le damos a la siguiente. Aquí, para quien es más visual, pues prácticamente es que tendremos que hacer en aquellos créditos que son de hasta 30.000 unidades de inversión. Pues bueno, primero me dice la ley que yo tengo que sumar todos los créditos del mismo cliente, del mismo deudor. En el caso de que sea con público en general, puede ser entre 5.000 pesos y 30.000 unidades de inversión, y que tengo que notificar al buro de crédito. Tenemos que informar al deudor para que el deudor haga acumulable. Le tengo que avisar que voy a hacerlo deducible para que él lo haga acumulable, y igual presentar un aviso ante la autoridad de las cuentas por cobrar que voy a deducir. Le damos a la siguiente. ¿Y qué pasa para aquellas cuentas mayores a 30.000 UDIs? Pues hay que informar al deudor de la deducción, y pues debemos de obtener la resolución definitiva emitida por la autoridad competente del agotamiento de las gestiones de cobro. Entonces, no se ha definido, no ha habido todavía casos en los cuales que es lo que tendremos que entender porque se han agotado las gestiones de cobro. Hemos tenido pláticas con diferentes abogados y no se ponen de acuerdo, pero bueno, estaremos, aquí es pues, hacer todas las gestiones posibles para poder cobrar, y si ya no lo puedo cobrar, hasta en ese momento tendré que o podré hacer deducible la cuenta por cobrar. Y vamos a la siguiente. Les dejamos por ahí un precedente, ya no le damos lectura por cuestiones de tiempo, en lo que se hace referencia al tema de la imposición práctica de cobro en el caso de créditos incobrables. Sí, Jimmy. Leemos una pregunta rápido de Andrés Pérez. Dice, ¿el saldo promedio de clientes y proveedores se considera con IVA o sin IVA para el ajuste? Pues en principio debe ser con IVA, mi estimado Andrés. Finalmente, el IVA forma parte de la cuenta por cobrar que tienes con el cliente, o en su caso de la cuenta por pagar con el proveedor. Entonces, hacer suponer el cliente es una cuenta por cobrar, el total de la operación, ya sea la contraprestación propiamente como el IVA, es un monto exigible que tienes hacia con él. Por lo tanto, una cantidad numerario, por lo tanto, también debería ser considerado para efectos del ajuste anual por inflación. Partidas no deducibles, nada más comentarles, tenemos lo que es el arrendamiento de automóviles, que ya más o menos lo anticipamos, que solo serán deducibles hasta por un monto que no sea de 200 pesos, hablando de aquellos que son de combustible, o 285 diarios para aquellos que tienen motor híbrido o eléctrico. Debemos de cuidar siempre los consumos en restaurantes. Recordemos hacerlos con tarjeta de crédito, débito, servicio a través de monederos electrónicos, excepto bares, y siempre y cuando sean dentro del rango o esta zona de los 50 kilómetros del domicilio fiscal de la empresa. Si excede de estos 50 kilómetros, pues no tendremos esta limitante del 91.5.
También hay que tener cuidado con el pago a los trabajadores que sea exento. Recordemos que derivado de la eliminación del YETU, esto fue lo que nos dejó la reforma fiscal en ese año, cuando se eliminó. Nos la quitaron el YETU, pero nos dijeron, ¿sabes qué? Te lo quito, pero cuando tengas, ahora sí que ingresos exentos o pagos de ingresos exentos para los trabajadores, tienes que determinar un factor para ver si, en base a las cifras del año anterior, para ver si las prestaciones que tú le estás dando a tus trabajadores disminuyeron, aumentaron, se mantuvieron. Si disminuyeron, pues nada más vas a poder hacer deducible un 47%. Si aumentaron o se mantuvieron, vas a poder hacer un deducible un 53% de las prestaciones exentas que le des a tus trabajadores. Nada más, simplemente recordarlos, tener presente, hay un procedimiento muy particular para esto, entonces no me detengo, pero nada más es cosa de recordarlo, ¿no? Otras partidas no deducibles son los gastos relacionados con automóviles y aviones, se pueden deducir en la misma proporción que represente el MOI. Deducible respecto al valor de adquisición de los mismos, ya lo decíamos, esto ya lo explicamos, no me detengo, es simplemente los gastos que sean relacionados con los mismos, pues van a ser deducibles en la proporción que sea deducible la inversión. Y cuando tengamos, de repente hay empresas que dan obsequios y ya estamos cerca de fines de año, que normalmente se les manda los obsequios o los regalitos a los clientes o a los proveedores. Bueno, cuando estos obsequios o estas atenciones, hay que cuidar el requisito para que sean deducibles. El requisito simplemente es que se den en forma general, ¿no? Entonces, mientras lo demos en forma general a los clientes, pues no debemos de tener ningún problema para poderlo deducir. Ese prácticamente sería el requisito. Y bueno, quisimos poner también este criterio que va a ser la última lámina ya, Ana. Este criterio no vinculativo que tiene que ver o hay que cuidar los gastos a favor de terceros. ¿Por qué surgió? Porque de repente había viáticos que le pagábamos a trabajadores de una empresa ajena a la nuestra, ¿no? El requisito, como lo marca la ley, es que únicamente podemos hacer deducibles pues, viáticos o gastos de previsión social de trabajadores nuestros que estén dentro de la compañía, o en su caso, y de viáticos, o en su caso, viáticos de personas físicas que nos estén prestando directamente servicios a la compañía. Pero si estamos hablando de una empresa en la cual hay trabajadores y esos trabajadores nos prestan servicios a nosotros, a nuestra empresa, y les pagamos viáticos, esos viáticos no van a poder ser deducibles, esos gastos de viaje no pueden ser deducibles. Entonces, para que lo tomen en consideración también, ¿no? Finalmente, nada más comentar las últimas preguntas antes ya de terminar. Fátima Guadalupe, ¿los anticipos de clientes se deben de considerar como deuda? No, digo, ya lo habíamos medio platicado. La definición de lo que son las deudas es cuando tengamos cantidades numerario pendientes de cumplimiento. Entonces, como un anticipo de clientes que me están dando, yo lo que tengo que dar a cambio de eso, pues es entregar el servicio o entregar el bien por el cual me están dando ese anticipo. No tengo que regresarles el dinero. Entonces, partiendo bajo esa lógica y esa premisa, es que no se deberían de considerar dentro del cálculo del ajuste anual por inflación como una deuda. Digo, y aunando un poquito más también esa pregunta, Sergio, igual el, la razón del ajuste anual por inflación, en el caso de anticipos, son cantidades que deberíamos estar acumulando y pagando impuestos de manera inmediata desde los pagos provisionales, y el efecto o la intención del ajuste anual por inflación es incluirle el efecto inflacionario a todos aquellos conceptos de los cuales ya en su momento se acumularon. Entonces, en este caso, no coincido con tu respuesta de que no se deberían de considerar para el ajuste anual por inflación, ¿no? Tania Jiménez dice, dentro de las contribuciones causadas se considera el IVA trasladado. A ver, el IVA trasladado no cobrado, no. El IVA, lo que tendríamos que considerar es el efecto neto que calculo en el mes. O sea, yo tendría que hacer
mi comparación o mi registro contable de acreditar mi IVA acreditable pagado contra mi IVA trasladado y el efecto neto es el que tendría que considerar. Si me da un impuesto a cargo, considerarlo a partir de ese mes. Si me da un saldo a favor, considerarlo hasta el mes en que declare el saldo a favor. Así ese sería el efecto que tendríamos que estar haciendo con las cuentas de los IVAs. El tema del IVA pendiente de acreditar y el IVA pendiente de trasladar, esas dos cuentas no se deberían de considerar para el cálculo del ajuste anual por inflación. Muy bien, pues creo que ya no hay más preguntas, ¿no, Jimmy? No veo ninguna otra pregunta. Pues creo que nos pasamos un poco del tiempo, pero bueno, creo que valía la pena el compartirles todas estas. Sí, Sergio, nada más terminar el comentario de Fátima. Dice, oye, vi una observación en una auditoría por no considerarla, la de anticipo de clientes. Pues ya yo le pediría el fundamento legal al auditor de por qué observó que, no, que debe haber considerado anticipo de clientes, ¿eh? Sí, de acuerdo, Jimmy. Este, pues sí, ya, ahora sí que ya terminamos. Nada más queríamos compartirles, reitero, rápido estos consejos, estas recomendaciones, estos tips, estos conceptos que vienen en la ley y que vale la pena refrescarlos para que ahorita que estamos en tiempo los consideremos dentro de nuestro cierre y podamos en la medida de lo posible pues hacer un cálculo más acertado pues, a lo que nos marca las disposiciones fiscales, ¿no? Pues, y no me Si queda me más que. permite, Sergio, además como también comentario de cierre y un punto que también vale la pena analizar y que no lo tocamos nosotros porque creo que lo van a estar tocando en el webinar de noviembre, es precisamente lo del decreto del pasado de octubre, ¿no? Vale la pena revisarlo, analizarlo, que lo vean, porque podamos tener dependiendo de ciertos sectores, pueden llegar a tener algunos beneficios en cuanto a depresiones aceleradas o deducciones adicionales, ¿no? Yo te los pongo así nada más, no lo incluimos porque se va a incluir en el webinar, entonces estaríamos invadiendo temas que van a abordar, entonces nada más, sí, quienes no tengan conocimiento de este decreto, vale la pena que le den una lectura o que se acerquen, como bien comentaba Sergio al principio, con es un medio de contacto de la oficina donde estén para poderles hacer extensivo o hacer más preciso en cuanto a los comentarios sobre este decreto, ¿no? Pues no sé, Jimmy, si tienes algo más, si no, pues agradecerles, ¿no? La presencia, la confianza y por haber estado nuevamente un mes más aquí con nosotros. No, al contrario, igual agradecerles a todos, más de 120 personas que estuvieron conectadas de manera permanente aquí en el webinar y pues invitarlos, ¿no? Les estará llegando próximamente la invitación para el webinar correspondiente al mes de noviembre y como les comentaba en un principio, ¿no? O sea, háganos en la encuesta, háganos llegar todos aquellos temas en los cuales les gustaría que estuviéramos abordando y pues ya lo evaluamos para ver si es factible poder atender su petición y estar abordando esos temas. Y insisto, agradecerles nuevamente el que hayan estado con nosotros. Pues bien, pues muchas gracias a todos y buena tarde.